Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Daisy. Hoy te tengo desempaque, revisión y tutorial de mi nueva prensa automática número 2 de la marca HTV Ront. No me puedo esperar por utilizarla y mostrarte a ti lo que podemos prensar con ella. En esta ocasión voy a estar prensando vinil textil termoadhesivo, sublimación y también impresiones DTF para que tú puedas ver su funcionamiento. Y ya no se diga más, vamos a desempacarla. Esta nueva Autopress o prensa automática 2 de HTV Ront promete ser una herramienta imprescindible para todos los amantes de las manualidades y personalización. Esta es una versión mejorada que viene con increíbles características que harán que tus proyectos sean más fáciles y también profesionales. Ajusta la presión de manera sencilla para adaptarla a diferentes materiales y sustratos. Realiza proyectos más variados desde tela hasta artículos más voluminosos con la posibilidad de prensar objetos de hasta 4.5 centímetros de altura. Esta prensa es súper versátil. Podrás prensar diseños en sublimación, vinil textil termoadhesivo, diseños en serigrafía, DTF y muchos más. Está muy prometedora y no me aguanto por utilizarla. Está muy bonito el diseño. Me encanta y me encanta el color también. Está súper pesada. Súper pesada. Y eso es bueno. Así no se mueve de la superficie donde lo tenemos. Mira, esta es la pantalla. Le vamos a quitar el plástico. Mira qué bonita. Y acá están todos los botones para su funcionamiento. La vamos a conectar. Ahora vamos a encenderla. La superficie de trabajo en donde vamos a colocar los artículos para prensar es muy segura. Evita quemarnos las manos o los brazos. La almohadilla a prueba de calor es removible. En sí me encanta su diseño. Además, esta prensa la podemos utilizar para prensar una infinidad de productos y materiales, tales como vinil textil o iron-on, sublimación, DTF y mucho más. Te voy a enlazar esta hermosura abajo en la descripción de este video. Ahora te voy a mostrar a cómo ajustar el tiempo, la temperatura y la presión. Eso es lo que me encanta de esta nueva prensa, que tú puedes regular la presión también, dependiendo del artículo que vas a prensar. Presiona el botón de la temperatura y con el símbolo más o menos puedes ajustar la temperatura a tu gusto. Luego, para regular el tiempo, presiona el botón del tiempo y siempre utilizando el símbolo más o menos vas a ajustar el tiempo dependiendo del artículo que vas a prensar. Ahora vamos a ajustar la presión. Ahorita la tiene a 50 libras, pero puedes presionar acá el botón de abajo de la presión y luego siempre con el símbolo más o menos vas a ajustar la presión. Y eso va a depender del artículo y del material que estás utilizando para el personalizado. Bueno, ahora voy a dejar que caliente. Lo he ajustado para prensar vinil textil termoadhesivo. Y este botón de acá sirve para guardar ajustes y para la próxima vez simplemente utilizas esos mismos ajustes, no tienes que estarlos cambiando. Y este botón con la A sirve para poner la máquina o la prensa en automático. Así cuando deslizas el área de trabajo, automáticamente va a prensar sin la necesidad de apretar el botón de la R. Bueno, y voy a proceder con el primer prensado. Voy a estar prensando en vinil textil termoadhesivo. Lo voy a prensar a 330 grados Fahrenheit por 30 segundos a 50 libras de presión. Voy a personalizar esta playera color blanco con un diseño de Navidad cortado en vinil textil termoadhesivo.
Primero voy a planchar la playera para remover las arrugas. Solo la voy a prensar por unos 10 segundos. Y luego le voy a limpiar la superficie con un rodillo removedor de pelusa. Y acá tengo las capas de vinil textil termoadhesivo que voy a utilizar para personalizar esta playera. Las podríamos prensar una por una o las podríamos prensar todas a la vez, pero si lo hacemos todas a la vez tenemos que recortar muy bien hasta la orilla del diseño. Voy a prensar estas dos primero y por último voy a prensar la tercera capa, pero le voy a recortar muy bien alrededor para que no queden traspuestos a la hora de prensarlo. Doblo los diseños por la mitad para que no me cueste alinearlo en la playera. Y también para alinearlo me ayudo con esta regla para playeras. Vienen en todos los tamaños. Abajo en la descripción de este video te los voy a enlazar. Los venden en Amazon. Valen como $4 y vienen como 8 de estos para diferentes playeras, para niños y adultos. Bueno, voy a colocar la primera capa como 2 o 3 pulgadas abajo del cuello y luego voy a colocar la otra abajo. Asegurémonos que no quede traspuesta. Tienen que estar separadas. Voy a colocar el cuello hasta atrás para que no interfiera con el prensado. Y antes de prensarlo, voy a colocarle una hoja de teflón encima. También podrías utilizar papel de empaque blanco. Y como presioné el botón de automático, cuando deslice el área de trabajo hacia el fondo, la va a presionar en automático. Asimismo, cuando termine el prensado, la va a levantar automáticamente. Esta prensa es muy conveniente y súper fácil de utilizar. Y aquí tenemos ya las primeras capas de vinil textil termoadhesivo con brillo prensadas. Vamos a ver. Quedó súper bien. Lo estoy levantando en caliente. Quedó bien pegado. Y lo prensé a 330 grados Fahrenheit por 30 segundos. Y la presión fueron 50 libras. Ahora voy a colocar la última capa. También voy a colocar la película transparente que removí encima para que no dañe el vinil que ya está prensado. Como siempre voy a colocar una hoja de teflón encima antes de prensar. Y como te mencioné anteriormente, también podrías utilizar una hoja o un pedazo de papel de empaque blanco o papel de carnicero. Y vamos a ver el resultado final de este prensado. Voy a remover las películas transparentes. Y hizo un buen prensado. 50 libras de presión es suficiente para prensar vinil textil termoadhesivo con brillo. Ha quedado muy bonito. Me encanta la calidad del prensado. Mira, si te gustó la primera prensa automática de HTV Rond, esta te va a súper encantar. Mira cómo quedó el prensado en vinil textil termoadhesivo con brillo. Lo prensé a 330 grados Fahrenheit por 30 segundos. Y la presión que le di fueron 50 libras. Le iba a poner 70, pero quise probar con 50 para ver cómo quedaba y quedó muy bien, muy bonito. Está súper pegado y no se ha dañado. Mira, muy bonita la playera con vinil textil termoadhesivo con brillo. Ahora voy a pasar a hacer el sublimado. Vamos a ver cómo queda.
voy a estar sublimando este diseño en una sobrefunda de poliéster. Se lo vamos a colocar acá. Mira. Ahora como es sublimación, la temperatura del tiempo va a ser diferente. Lo vamos a prensar a 360 grados por 60 segundos. Y la presión le voy a poner 70 libras. Ahí está. Ahora esperemos que caliente y vamos a proceder con el prensado en sublimación. Pero mientras calienta vamos a preparar el diseño. Esta es una sobrefunda para cojín que adquirí en Temu. Abajo en la descripción de este video te voy a enlazar todos los productos utilizados en este tutorial. Ok, como es sublimación, le vamos a poner acá un pedazo de papel butcher o papel de empaque blanco para que el diseño no manche la parte de atrás. Y ahí está. Ahora lo voy a prensar por 10 segundos para removerle las arrugas. Y luego lo voy a limpiar con un rodillo removedor de pelusa. Ahora le vamos a limpiar la superficie con un rodillo removedor de pelusa. Vamos a alinear el diseño y lo vamos a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Al sublimar sobre fundas, yo trato de dejar el zipper en la parte de abajo. Ahora vamos a ponerle una hoja de teflón y la vamos a prensar. Ha quedado muy hermoso este sublimado. Mira los colores. Precioso. Y acá está el segundo prensado con la nueva prensa automática número 2 de la marca HTV Ron. Quedó muy bonito el sublimado. Mire qué colores. Y lo prensé a 360 grados Fahrenheit por 60 segundos y 70 libras de presión. Hizo un buen trabajo prensando este diseño. Quedó muy bonito. Si te gustaría utilizar cualquiera de estos diseños que estoy utilizando para este tutorial, te invito a que revises abajo la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces. Lo podrás descargar de mi blog y lo podrás descargar de Creative Fabrica. El diseño nada más vas a poder descargar. Las letras yo se las puse acá arriba. No traía esas letras. Bueno, ahora voy a pasar al siguiente prensado y ese va a ser prensado en impresión DTF. Voy a prensarlo acá en esta playera. Si te gustaría aprender a cómo crear impresiones en DTF, te invito a que veas mi tutorial en mi canal, así como también a cómo crear sublimados y a cómo cortar vinil textil o iron-on con tu máquina cortadora. Bueno, voy a proceder a alinear el diseño en DTF. Ahora el DTF lo vamos a prensar a 325 grados Fahrenheit por 20 segundos y le vamos a poner 70 libras de presión.
El diseño quedó hermoso prensado en la playera. Ahora ya hice unos prensados en artículos delgaditos. Ahora voy a prensar en este artículo un poco más grueso. Este es un azulejo. Y le voy a poner un diseño en DTF. Vamos a ver cómo prensa. A este le voy a colocar una hoja de papel de empaque blanco o papel de carnicero. Y lo voy a prensar siempre a la misma temperatura que prensé la playera última. Y ya está. Vamos a ver cómo quedó. A este lo voy a dejar enfriar un poco antes de remover la película transparente. Y acá está ya el prensado en el azulejo. Asimismo, también podríamos crear prensados en madera. Y acá tenemos el tercer prensado utilizando la nueva prensa automática de HTV Rond. Este fue prensado en impresión DTF, quedó muy bonito. Y como pudiste ver, no solo podemos prensar artículos delgados, pero también gruesos. Este es un azulejo y lo prensé con un diseño DTF. Así es que podemos prensar artículos bien delgados y también gruesos como este. También podríamos prensar madera. Espero que hayas disfrutado de este desempaque de la nueva prensa automática número 2 de la marca HTV Rond. Recuerda que si te ha gustado, abajo en la descripción de este video puedes encontrar el enlace de la máquina, así como también el de los diseños utilizados para este tutorial. Y no te olvides apoyar el canal suscribiéndote, dándole like y también compartiendo este video. Gracias por tu visita y hasta la próxima.